Hola, el equipo técnico y de producción de Guía Tu Cuerpo ya está acá listo en el estudio C de Telesur para que iniciemos el repaso de las noticias en materia de salud más destacadas de estos últimos días. En nuestra edición de hoy vamos a abordar un tema que ha sido noticia en el mundo de la salud durante los últimos días, el sarampión, una afección que ha puesto en alerta a varias naciones como Paraguay y Brasil. Pero antes de iniciar quiero recordarles que podemos estar en contacto a través de nuestro Twitter, @guiatucuerpo1, el mío que es @DanielaTelesur, y también está disponible nuestro correo electrónico que es guiatucuerpo@telesurtv.net. Yo soy Daniela Bielman y es un placer estar con ustedes. Comencemos. El sarampión es una de las enfermedades más transmisibles en el mundo. Afecta sobre todo a niños. Es una enfermedad viral. Se transmite por vía respiratoria. Una persona enferma de sarampión estornuda y en el aire se quedan estas microgotitas donde está el virus del sarampión. Infecta a otra persona y al cabo de una semana hasta 3 semanas, que es el periodo de incubación, esta persona cae enferma, siempre y cuando no esté vacunada. Lo importante aquí es que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación. Ahora demos un repaso por las fechas más importantes en materia de salud de esta semana. Todos los 11 de abril en el mundo se conmemora el Día de la Lucha contra el Parkinson para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad degenerativa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, decidió la celebración de este día el 11 de abril de 1997 en conmemoración al nacimiento del Dr. John Parkinson, quien describió por primera vez la enfermedad del Parkinson. Conozcamos que la enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante que afecta al sistema nervioso central. Esta afección se produce por la muerte de las neuronas llamadas dopaminérgicas, que son las encargadas de producir dopamina, un neurotransmisor muy importante para la función motora. Otra fecha importante de mencionar es el 12 de abril, día en el que el mundo celebra la atención primaria en salud, la cual abarca todos los servicios médicos que deben estar al alcance de todos los ciudadanos, formando parte de la sanidad estatal y diferenciada de la atención especializada y hospitalaria. La atención primaria engloba a profesionales tales como pediatras o médicos de familia, y su objetivo es dar respuesta a la mayor parte de los problemas médicos de personas y familias, a pesar de los recortes en sanidad. Es momento de que revisemos parte de los acontecimientos más relevantes en materia de salud de esta semana. Urgencias colapsadas, faltan camas y profesionales para atender a los pacientes, una imagen que se ha hecho habitual en los últimos años y un síntoma más del deterioro del sistema público de salud que también ha afectado a los derechos laborales de los médicos. Llevamos 10 años con los sueldos congelados, hemos tenido una pérdida económica de hasta un 30%. La precariedad laboral cada vez es mayor porque durante estos años no ha habido oposiciones, no ha habido traslados, entonces todos los contratos que se hacen pues son eventuales y no hay manera de consolidar la plaza después de muchísimos años estudiando y trabajando para el sistema. Hay razones es el lema utilizado para la movilización. Cientos de médicos de toda España protestaban a las puertas del Ministerio de Sanidad en Madrid. En todos estos años de crisis ha habido muchos recortes que nos han afectado al sueldo, a la carrera profesional, a los tipos de contrato precarios y sobre todo a la mala organización y mal mantenimiento de los centros sanitarios. La inmigración que está suponiendo para nuestro cuerpo de médicos, la inmigración a otros países porque aquí no encuentran trabajo y en fin, que estamos un poco cansados de esta situación. Una situación que afecta directamente a la atención que ofrecen a los pacientes. Yo por lo menos soy médico de vocación, a mí me preocupa el paciente. Veo que tardan horas en atenderlo, veo que por una lumbalgia le dan un paracetamol. Al hermano de una amiga mía está en tratamiento de cáncer y le han anulado la revisión de radioterapia.
Las políticas del gobierno de Mariano Rajoy han convertido el derecho a la salud en un negocio. Nosotros no podemos dejar de sospechar que lo que hay detrás precisamente es una privatización encubierta. Y además siempre decimos lo mismo. Si privatizando se ahorra dinero, el fallo no está en los empleados, que seríamos los mismos. El fallo está en los gestores públicos que no son capaces de gestionar como lo harían o como se supone que lo hacen los privados. El próximo 6 de abril habrá más movilizaciones para denunciar el mal estado de salud del sistema sanitario español. El colectivo de médicos ha aguantado los recortes durante años y hoy han salido a la calle para decir basta, para defender la sanidad pública y oponerse a la mala gestión del gobierno, porque este 2018 el gasto público en sanidad roza mínimos históricos. Es la primera vez que baja del 6% del Producto Interior Bruto. Romina Peñate y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. En Estados Unidos, trabajadores de hospitales van a contar con una oficina que los defienda si ellos se oponen a tratar a algún paciente por alguna razón religiosa. Organizaciones sociales han denunciado que esto va a abrir la puerta a nuevas discriminaciones masivas en ese país. Veamos. Mara es una mujer trans a quien podría negársele la atención en salud si entra en funcionamiento la nueva Oficina de Conciencia y Libertad Religiosa creada por el presidente Donald Trump. Alrededor de un tercio de nosotras enfrentamos discriminación en servicios de salud y esto podría acabar con la posibilidad de no poder hacer nada contra ello. Podrán decirnos que no quieren atendernos en sus ambulancias o en el hospital. Es horrible, va a haber muertes. Si bien en Estados Unidos se protege la objeción de conciencia en casos como el aborto, la propuesta de la Casa Blanca amplía las circunstancias en las que médicos y hasta recepcionistas de los centros de salud pueden alegar motivos religiosos para oponerse a recibir a un paciente. Va a discriminar contra gays, va a discriminar contra mujeres que quieran terminar su embarazo, va a discriminar contra transgender, contra gente que ya es marginalizada. Más de 30 organizaciones se unen para rechazar la medida. La discriminación será especialmente contra las mujeres que quieran acceder a métodos anticonceptivos, que es muy importante para las madres, para que podamos planear nuestra familia, y también atacará a la comunidad LGTBI. De acuerdo al reglamento, la sociedad civil tiene hasta esta medianoche para presentar comentarios sobre la nueva división que protege la objeción de conciencia, pudiendo con ellos incluso frenar su implementación. Estas cajas, que serán entregadas al Departamento de Salud, contienen más de 200.000 reclamos en contra de esta propuesta. Francesca Emanuele, Telesur, Washington, D.C. Es tiempo de que hagamos nuestra primera pausa, pero no se aparten porque vamos a conversar sobre el brote de sarampión en distintas regiones. No se aparten, ya regresamos. Un repunte en el brote de sarampión ha encendido la alerta en distintas regiones. Una situación que, según la Organización Mundial de la Salud, puede deberse a la disminución en la cobertura de la inmunización de la rutina general, interrupciones en el suministro de vacunas o sistemas de vigilancia de algunas enfermedades de bajo rendimiento. Los invito a que hagamos un repaso por algunos factores que han incidido en la reaparición de esta enfermedad en algunas regiones. Veamos. Las enfermedades contagiosas son una realidad que viven y padecen las personas hoy en día en todo el mundo. La lucha para combatirla es la meta de científicos y especialistas de la salud. El caso del sarampión, una patología contagiosa causada por el virus de la familia Paramyxovirus, es considerada a nivel mundial una de las principales causas de muerte en niños pequeños que no han sido inmunizados contra ella, a pesar de existir una vacuna segura y eficaz. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en 2016 murieron más de 89.000 personas por esta afección, siendo la mayoría de ellas menores de 5 años. El sarampión es una de las enfermedades más transmisibles en el mundo. Afecta sobre todo a niños. Es una enfermedad viral. Se transmite por vía respiratoria. Una persona enferma de sarampión
estornuda y en el aire se quedan estas microgotitas donde está el virus del sarampión. Infecta a otra persona y al cabo de una semana hasta 3 semanas, que es el periodo de incubación, esta persona cae enferma, siempre y cuando no esté vacunada. Lo importante aquí es que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación. El sarampión se transmite a través del contacto directo y del aire. La enfermedad se desarrolla aproximadamente de 4 a 5 días después del contacto, lo que se conoce como tiempo de incubación. La persona que no está vacunada y que se infecta, entonces empieza con fiebre. El fiebre es el principal síntoma del sarampión, fiebre durante algunos días, 2-3 días, seguido de conjuntivitis, ojo rojo, tos, secreción nasal. Esos son los síntomas claves del sarampión. Después, al tercer o cuarto día de iniciada la parte febril, viene esta erupción generalizada en todo el cuerpo, ¿no? Pasa una semana, a veces un poquito más, y la persona se recupera normalmente. Después de 53 años de la creación de la vacuna contra el sarampión, en 2016 la región de las Américas fue declarada libre de la enfermedad por un comité internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud. La intensificación de las actividades de vacunación influyeron de forma decisiva en la reducción de las muertes. La Organización Panamericana de Salud estima que entre 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó 20,4 millones de muertes. A nivel mundial, las defunciones por sarampión descendieron un 84%, pasando de 550.000 en 2001 a 89.780 en 2016. La región de las Américas, nuestro territorio, nuestro continente, fue declarado libre de sarampión. Se declaró la eliminación del sarampión en nuestro continente el año 2016. Esto fue por un grupo experto de la OPS. Es un grupo experto que durante 2 años estuvo revisando minuciosamente, país por país, cómo estaban las coberturas de vacunación. Un esfuerzo de todos los países de la región de las Américas por más de 30 años. Nuestros países, todos los países de las Américas, trabajan de manera organizada, vacunando a través de campañas masivas o de algo que se ha llamado la Semana de Vacunación de las Américas, que arranca todos los meses en abril, todos los años en abril. De acuerdo a una alerta epidemiológica de la OMS, durante el año pasado fueron reportados brotes en algunos países de la región. Sin embargo, Europa tiene casos de sarampión. Y durante el 2017, casos. Varios países, Rumania, Italia, Alemania, con casos de sarampión en transmisión sostenida de sarampión. Y eso se debe a un movimiento antivacunas que existe en Europa, que no ha estado protegiendo, que no ha estado vacunando a sus hijos. Decisión de los padres de familia. Entonces, al tener en Europa una transmisión importante de sarampión, nosotros en la región de las Américas hemos tenido casos el año pasado. Casos en Estados Unidos, casos en Canadá, casos en Brasil. En agosto del 2000, aquí en el territorio venezolano. Cuando se hicieron los estudios de genotipificación, que son estudios moleculares, se comprobó que este es un virus que no venía de la región, por lo tanto fue un virus importado, lamentablemente por esta situación en Europa y otras regiones del mundo también. Y como los viajes son permanentes, hay un permanente contacto en turismo de Europa para acá o de acá para allá, entonces había este riesgo. Con relación a la situación epidemiológica de sarampión, en 2017 la región europea se cuadruplicó con respecto al número de casos notificados en 2016. En efecto, la enfermedad afectó a 21.315 personas y causó 35 muertes en 2017, después de un mínimo histórico de 5.273 casos en 2016. El 72% de los casos se concentra en 3 países: Italia, Rumania y Ucrania. En el condado de Los Ángeles y sus adyacencias en Estados Unidos, el sarampión también se ha hecho presente. En lo que va de año, al menos unas 20 personas han sido infectadas. Además, se identificó a más de 2.000 personas que pudieron haber estado en contacto con un paciente con sarampión y se detectó que aproximadamente el 10% de ellos no habían sido vacunados contra la enfermedad. Recordemos que solo hace unos meses atrás en California se aprobó una ley que exige que todos los niños sean vacunados a menos que un médico brinde una excepción médica.
Actualmente, frente a la reaparición de la enfermedad en el mundo, el sector salud y autoridades competentes continúan con la implementación de la vacunación en todo el territorio de las Américas. Las vacunas son 100% efectivas, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad que podemos controlar con la vacunación. La vacunación es la sarampión, rubiola y parotiditis, la SRP, que viene una triple viral, así es como la conocen, que se da normalmente en los calendarios de vacunación a los niños cuando cumplen el primer año de edad. Un refuerzo a los 2 años, que es lo que se recomienda, y con ese refuerzo hay un 99% de seguridad de que ese niño está protegido. Queda 1%, que a pesar de recibir las 2 dosis pudiera estar susceptible. O sea, siempre pasa esto con la vacunación del sarampión. Pero la vacuna es muy importante vacunar a nuestros niños, ese es un mensaje central, ahora que estamos en abril, en pleno mes de la Semana de Vacunación de las Américas. Hay que considerar que de no tratarse a tiempo la enfermedad, esta puede causar complicaciones graves si se dificulta, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños con problemas de nutrición y pacientes con inmunodeficiencias. Todo parece indicar que los sistemas de salud tendrán que reforzar sus medidas de prevención a fin de garantizar el control de la enfermedad. De acuerdo con estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, antes de que la vacuna se introdujera en el año 1963 y se extendiera su uso, se registraron importantes epidemias de sarampión cada 2 o 3 años que llegaron a causar la muerte de cerca de 2.6 millones de personas por año. Por su parte, ambas organizaciones han estimado que entre los años 2000 y 2016 esa vacuna contra el sarampión evitó 20.4 millones de muertes, por lo que resulta muy conveniente su aplicación. En Telesur vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Seguimos con más. Las vacunas son recomendadas como una medida efectiva para protegernos contra el virus del sarampión. De esto hemos venido hablando. Sin embargo, en nuestras manos hay otras opciones de prevención que no podemos dejar pasar. A continuación les mostramos algunas. Recomendaciones para protegerse del sarampión. Tener las vacunas del calendario mundial al día, una dosis de la triple viral al año de vida y una dosis al ingreso escolar. Aplicar un refuerzo de vacuna a los chicos de 1 a 15 años, que no hayan recibido 2 dosis en su oportunidad. Las personas de 16 a 50 años que no hayan recibido una dosis de vacuna en los últimos 5 años también deben recibirla. Es importante garantizar que los viajeros sean inmunes al sarampión antes de realizar viajes internacionales. Como dato importante, es bueno considerar que no deben vacunarse las mujeres embarazadas, los menores de 6 meses, ni los pacientes con defensas bajas o que estén en tratamiento por cáncer o que tomen corticoides en altas dosis. ¿Sabía usted que Sudáfrica, el lugar con mayor epidemia de VIH en el mundo, está siendo beneficiada con kits de autoevaluación y máquinas expendedoras de medicamentos? ¿Lo sabían? Vamos a ver. En las afueras de un supermercado en Hillbrow, en el centro de Johannesburgo, Unitaid, una organización sin fines de lucro, está prestando servicio médico a los habitantes de la región mediante unos kits gratuitos de autoevaluación y máquinas expendedoras que distribuyen medicamentos recetados para detectar el VIH. El proceso es muy sencillo. La persona deberá seguir una breve guía que muestra cómo frotar sus encías con una varita antes de colocarlas en un soporte. Después de 20 minutos, los resultados de la prueba se envían en líneas que indican negativo o positivo. A aquellos que muestren resultados positivos, se les ofrecen pruebas de confirmación inmediata, que de ser decisivo, son referidos a tratamiento. Aquellos que no quieran esperar por sus resultados en el lugar, pueden llevarse los paquetes a casa. De acuerdo a estadísticas de ONU-SIDA, en 2016 Sudáfrica tuvo 270.000 nuevas infecciones por el VIH y 110.000 muertes relacionadas con el SIDA. Bajo este panorama, resulta imperativo crear estrategias para la prevención y diagnóstico temprano del VIH, por lo que la técnica resulta viable por ser rápida, segura e íntima.
Cabe destacar que el proyecto se inició en Malawi, Zambia y Zimbabue en 2015 y se amplió el año pasado para incluir a Sudáfrica, que tiene una tasa de VIH del 18,9% entre los adultos. Y para quienes siempre nos preguntan cómo pueden hacer para volver a ver Guía tu Cuerpo, aquí vamos a dejar un material con unos pasos sencillos que preparó nuestro equipo de producción para que ustedes sepan cómo pueden hacer para ver cualquiera de nuestras emisiones anteriores e incluso descargarlas desde sus equipos. Así que siéntense frente a su computadora o a su teléfono y sigan estos pasos. Para ver más, ingresa a www.telesurtv.net. Ubícate en la página principal de nuestro portal web. Haz clic en la parte superior a la opción Videos. Una vez allí, haz clic en la opción Programas. Aquí podrás apreciar toda nuestra programación. Al deslizar la página del portal web hasta la parte inferior, podrás ingresar al programa Guía tu Cuerpo, donde finalmente podrás seleccionar cualquier emisión del informativo saludable de Telesur y disfrutarlo donde te encuentres. Y ya con esto llegamos al final. Nuestras redes sociales siempre a su disposición para que nos mantengamos en contacto. Se las voy a recordar antes de irme. En Twitter estamos como @guiatucuerpo1, la mía es @DanielaTelesur y nuestro correo electrónico es guiatucuerpo@telesurtv.net. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta media hora. Feliz jornada.